Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros. Mi nombre es Esteban y junto con mis compañeras Ingrid y Jennifer hacemos parte del grupo número 12. En esta ocasión les vamos a presentar el tema la astronomía en pueblos indígenas de Colombia. A lo largo de la exposición veremos cómo diferentes comunidades indígenas, como los muiscas, han usado el cielo no solo para la agricultura, sino también para la espiritualidad, medicina y ritualidad. Esperemos que disfruten y aprendan con nuestro trabajo. Comencemos. Empezaremos con una presentación brevemente del contenido de nuestra exposición. Les vamos a hablar dónde se encuentran estos pueblos indígenas, su predominancia y regiones a las que pertenecen. Además, hablaremos de otros pueblos como lo son los Wayuu, los Embera, Sicuaní, Ticuna, etc. Finalmente, presentaremos unas conclusiones y las referencias bibliográficas que usaremos para este trabajo. Como una pequeña introducción a la exposición sobre la astronomía en los pueblos indígenas de Colombia, pues les vamos a mencionar ciertos pueblos por cada región de Colombia. Por ejemplo, está el pueblo Wayuu, el Embera, el Muisca y entre otros. Para esta exposición vamos a tocar 4 dimensiones principales, las cuales serían las cosmovisiones, la agricultura, la medicina y la ritualidad de cada uno de estos pueblos. En Colombia se presentan 6 regiones, pero como mencioné antes, hablaremos por cada región de un pueblo que tiene más continuidad en la actualidad. En la primera región, que es la región del Caribe, hablaremos sobre el pueblo Wayuu, que está ubicado en La Guajira. En la segunda, que es la región pacífica, hablaremos del pueblo Embera, que es parte del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y el Quindío. En la región andina está el pueblo Muisca, que es el centro de Boyacá y sur de Santander. En la cuarta región está la región Amazonía, que es el pueblo Ticuna o Huitoto, que es el Amazonas y Puerto de Nariño. Por quinto está la región Orinoquía, que es el pueblo Sicuaní, que está por los lados de los llanos orientales, el Meta, Arauca y Casanare. Y por último, nuevamente tocaremos otro de la región Caribe, que es el pueblo Zenú, que es por los lados de Córdoba y Urabá, Antioquia. El primer pueblo que mencionaré es el pueblo Wayuu. Ellos consideraban que el universo era un sistema estratificado, espiritual y dinámico, donde el mundo era conformado por una capa superior, o como ellos le mencionaban, un techo sólido azul, que era sostenido por alguien. Este alguien lo nombraron como Maleiwa, quien fue el creador primordial y a quien le establecieron todas las leyes naturales. A partir de Maleiwa se creó la pareja inicial, que era Pulowi, el ser femenino, y Huya, que era el ser masculino. Ellos fueron los generadores de la vida. Pulowi la asociaban con la sequía, los vientos. Ella era la guardiana de los desiertos donde protegían a quienes lo habitaran. También estaba asociada con sus recursos híbridos y la fertilidad. Por el otro lado estaba Huya, quien era su esposo, un errante que caza y mata, asociado con la lluvia, el trueno y al igual que Pulowi, la fertilización. Por otro lado, también tenían la fuerza destructora, lo que simbolizaba la enfermedad y la muerte, a quien nombraron Wanalu. Aunque fuera una representación negativa, para los Wayuu su existencia era necesaria, pues era el equilibrio cósmico, puesto que era un regulador de población, de transformación y de cambio. Los Wayuu, seres muy espirituales, también tenían algo llamado los Yuluja, que eran como los espíritus ancestrales, pues estos eran sus guías, quienes se presentaban en sueños para advertirles lo que iban a pasar, desastres, o los orientaban mediante la transformación de sus conocimientos. Los Wayuu también tenían un concepto a su alma, a quien nombraron Laín, que era el doble de cada uno, un ser inmaterial, pues este se presentaba mediante sombras, persistente en la conciencia, el juicio y la razón. Cada persona del pueblo Wayuu le era asignado también un animal titular por mandato de Maleiwa,
donde a través de ellos generaban conexiones con el mundo animal y una responsabilidad ecológica. En cuanto a su medicina, para los Wayuu existían dos tipos de enfermedades: las enfermedades naturales, que son dadas en el mundo terrenal, y para ello acudían a la medicina actual. Pero cuando no se encontraba nada mediante esta medicina, no hacían duda de que acudían donde la chamana. Muchas de sus enfermedades son dadas por espíritus malignos, y la chamana es la sanadora de la tribu, la Utsu, así la mencionan. Ella empieza el proceso para sanar al Ain, que era la persona enferma, y recuperar su energía vital. La Utsu empieza haciendo los rituales como cantos técnicos. Ella funciona como un comunicador entre los dos mundos, en el que se encuentran físicamente, o el plano Anatsu, y el otro mundo, Pulasu, donde están los espíritus. La Utsu tenía un guía para estos procesos, a quien llamaban Aseyu. El sistema ritual Wayuu integraba una serie de objetos, acciones y creencias que cumplen funciones específicas en la mediación entre el mundo físico y espiritual, como ya lo mencioné. Entre los objetos rituales destacaba la maraca o la shira, que regulaba el ritmo y guiaba los cantos, además de ahuyentar espíritus negativos. También estaban los bastones sonajeros, que eran empleados para la purificación sonadora del entorno, y los collares de semillas, plumas y colmillos, símbolos de poder y herencia espiritual. La comunicación con los espíritus se analizaba a través del soplado y la quema de plantas, cuyo aroma permite a los espíritus identificar a los participantes del ritual. También se generaban algo llamado los baños con hierbas. Estas las utilizaban como método de limpieza y sanación, apoyando procesos tanto físicos como espirituales. También uno de sus rituales sanadores estaba haciendo la danza Yona, que cumple funciones ceremoniales claves como el agradecimiento, la armonización territorial y la protección comunitaria. Los rituales Wayuu están profundamente vinculados con la naturaleza, donde la armonía con los elementos como el territorio, el agua y la tierra se buscaba mediante ofrendas o incluso sacrificios animales, cuando eran necesarios. Finalmente, el sueño adquiere un rol diagnóstico y terapéutico fundamental. A través de ellos, la figura espiritual del Otsu interpretaba las causas de enfermedades y orienta sobre la prevención o curación. En nuestros pueblos indígenas en Vera tenemos que Arango 2004 afirma que la mayor parte de la población en Vera Chamí habita en el Alto Río de San Juan, en los municipios de Puerto Rico y Mistrato, ubicados en el departamento de Risaralda. El segundo núcleo de población chamí se encuentra en los ríos de Garrapatas y Sanquininí, municipios del Dobio y Bolívar, departamento del Valle del Cauca y en el resguardo de Cristianía, municipios de Jardín y Andes en el departamento de Antioquia. También se encuentran asentamientos chamí en los departamentos del Quindío, Caldas, el Valle del Cauca y en el Caquetá. En la agricultura del pueblo indígena en Vera tienen como símbolo el café como cultivo frecuente debido a la conexión del cielo y suelos con la comunidad indígena en Vera, y así lograr una conexión cósmica en la cual la comunidad se venía beneficiada. En el pueblo en Vera también se realizan rituales en los cuales hay miembros de diferentes comunidades. Esto es como un festival para que pueda durar varios días y alianzas de solidaridad para así resolver los conflictos internos. Al ritmo del tambor se utilizan las danzas tradicionales, también con las flautas tradicionales para así realizar rituales y tenerlo como un medicamento natural al cuerpo. Bueno, ahora pasaremos a hablar de los muiscas. Estos tenían una relación muy estrecha con el cielo. Ellos observaban el sol, la luna y a su vez también las estrellas para organizar su vida diaria. Ellos contaban con un calendario lunisolar que les permitía planear el tiempo de siembras y cosechas. También a su vez los solsticios eran momentos muy importantes, ya que marcaban las épocas clave para estos cultivos. Un ejemplo de estos es el Infiernito en Villa de Leyva, que funciona como un observatorio solar. Además, el sol y la luna no eran solo fenómenos naturales, sino deidades
como Sue, dios del sol, y Shia, dios de la luna, quienes representaban el equilibrio cósmico en su cosmovisión. Ahora, la medicina muisca estaba basada principalmente en el uso de plantas sagradas y en el conocimiento de los jeques, que eran aquellos sacerdotes o guías espirituales. Además, la astronomía también jugaba un papel muy importante porque los ciclos del cielo marcaban los tiempos para hacer rituales de curación. En las ceremonias espirituales se utilizaban plantas sagradas como el yopo, que servía para conectarse con el mundo espiritual. Para los muiscas, la salud no se entendía solo como una ausencia de una enfermedad, sino como el equilibrio con la naturaleza y el cosmos. Por eso realizaban rituales en lugares sagrados, como la laguna de Guatavita, donde agradecían y pedían armonía al universo. Pueblo sicuaní. Dentro de su cosmovisión se destaca el mito de origen del árbol Caliaguarí, que era proveedor de todos los alimentos. De acuerdo a la mitología, consideraban que los animales fueron seres humanos que posteriormente tomaron su forma actual. Muchos de esos animales son a su vez los ancestros místicos de los diferentes grupos sicuaní. Este pueblo posee un calendario sustentado en la observación de la naturaleza y las estrellas, a partir del cual determinaban el momento de talar, cazar, sembrar o recolectar frutos. Consideraban el universo como constituido por varios niveles superpuestos. El superior, la Vía Láctea, de ahí pasaban al de las estrellas, luego de la Tierra, que tiene mares al oriente y al occidente, estaba el nivel subterráneo, y otro aún más abajo, el subacuático, bajo el mar y las lagunas. Los mapas de los niveles superiores son conocidos por los sicuaní, que tienen nombres para las estrellas y constelaciones, y usan su conocimiento para manejar el calendario y las estaciones, así como para guiarse cuando viajan. En cuanto a la agricultura, los sicuaní manejaban un calendario que es sustentado por la observación de la naturaleza y de las estrellas. Se basaban en ese calendario para la tala, caza, sembra o la recolección de los frutos. Ellos tenían unos rituales, el cual era el ritual Unuma, que es al comienzo de la temporada de noviembre a diciembre, donde los hombres de la comunidad comienzan este ritual, que consiste en talar el monte, y con ello preparaban conucos o pequeños sembraderos familiares. En estos conucos las familias cultivaban yuca amarga, plátano, ñame, frijol, piña, frutas y plantas medicinales. Sincronizaban la siembra con las primeras lluvias, y la siembra la realizaban antes del inicio de la lluvia. Gracias al calendario que manejaban, tienen una percepción climática con la cual determinaban que los astros marcaban dos grandes estaciones: el verano, que constaba de octubre a marzo, y el invierno de abril hasta septiembre. Entre los rituales más importantes para los sicuaní estaba el rezo del pescado. El objetivo de este ritual era preparar a las mujeres jóvenes para la vida adulta. Esto se hacía cuando la mujer tenía su primera menstruación, y en los hombres se hacía cuando el bebé dejaba de amamantarse. También se manejaba el itomo, que este ritual hace parte del ciclo de ceremonias del segundo enterramiento. Este ritual es más importante que el de la primera ceremonia, donde es un entierro normal y solo el chamán de la tribu interviene. Y el itomo perpetúa la presencia del difunto. Este ritual suele ser acompañado del consumo de plantas sagradas como el yopo, o también conocido Anadenantera peregrina, y tabaco, convirtiéndonos en una ceremonia social. En cuanto a la medicina, para los sicuaní su planta tradicional es el yopo o Anadenantera peregrina. Esta era preparada con semillas tostadas mezcladas con cal, cenizas de caracol u otras sustancias. Este entógeno es inhalado para alcanzar estados visionarios que permiten comunicarse con entidades espirituales y revelar cantos ceremoniales curativos. Dentro de su población existían 3 tipos de sanadores. Estaban los sopladores, quienes realizaban curaciones mediante soplos.
los maraqueros, que eran quienes utilizaban el canto y el ritmo de las maracas, y por último los yerbateros. Ellos eran los encargados del conocimiento de las plantas medicinales que se utilizaban. En el pueblo indígena, los ticunas, según la mitología, tienen su lugar de origen en el río Eguaré, afluente del Alto Solimões en Colombia, río en las Amazonías. Es el grupo étnico más numeroso localizado en la región de la Gran Cuenca Amazónica Central. En la agrícola del pueblo Embera tenemos a la yuca, símbolo de los principales cultivos agrícolas de las comunidades amazónicas. Esta como una conexión entre el cielo y suelo para crear un nuevo principio. También la base alimentaria es empleada como elemento ritual. Esto para creer que de allí en la yuca salían hombres y ancestros de los cuales podrían ser más fuertes. Los relatos dentro del repertorio mítico, los principios humanos, fueron pescados con carnada de yuca en el río Guaviare y de ella se alimentaron desde el principio, esto como una yuca de símbolo de la comunidad embera. Finalmente, para cerrar nuestra presentación, compartimos las conclusiones a las que llegamos en el grupo por medio de un conversatorio. En primer lugar, entendimos que la astronomía, por ejemplo en la cultura muisca, no solo se usaba para la agricultura, sino que esta estaba vinculada con la religión, la medicina y la ritualidad, mostrando una visión integral y espiritual del cosmos. Tenemos que, por ejemplo, también en segundo lugar, vimos que la observación del cielo es fundamental para mantener el equilibrio entre la naturaleza y las deidades, lo cual constituye un elemento central de la identidad cultural de cada una de estas culturas étnicas o grupos también indígenas. Finalmente, tenemos que, aunque no se mencionó indirectamente o directamente dentro de la presentación, Colombia cuenta con la región insular y concluimos que allí no se encuentran pueblos indígenas debido a que su poblamiento estuvo marcado principalmente por los colonos europeos y africanos y no fue parte del territorio ancestral indígena. Para esta conclusión, sí nos apoyamos de un autor o de dos autores, que ellos son Roman y Ortega, quienes explican en su artículo estudio que en el archipiélago se consolidó como una cultura afrocaribeña y anglófona, distinta a las comunidades indígenas del continente. Estas fueron nuestras referencias bibliográficas que nos permitieron sustentar el trabajo y llegar a las conclusiones que les compartimos con ustedes. Muchas gracias por su atención y nos veremos pues en un próximo video, compañeros. Ay, adiós.